Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la siguiente plática del coloquio. Tenemos al profesor César Guevara. Él nos va a platicar sobre teoría de los números, en particular sobre teoría de los números en el presente y en el futuro. Vamos a gracias por colaborar con nosotros y pues invitamos a que estén atentos a la charla. Gracias. Nada más dime el apuntador. ¿Cómo es el apuntador? Acá, es este botón de aquí. El de medio. Los otros dos de abajo. Ahí está. Bueno, gracias los organizadores. Créanme que es todo un esfuerzo. A lo mejor han de creer, ay, nada más es bajar la pantalla, poner. No, es organizar la difusión, contactar a la gente. Créanme que es todo un esfuerzo. Por lo mismo, siempre que me dicen de estos eventos, con todo gusto lo hago. Y bueno, me dijeron, y como yo ya lo sabía desde antes, el evento es dar una idea porque van a elegir optativas. Están por elegir optativas o están por entrar o vienen de visita de otras facultades. Entonces es darnos una idea de qué es la teoría de los números, pero como todo en la actualidad, muchas veces la pregunta, y ya llega a ser muy natural, bueno, ¿y dónde puede interactuar esta disciplina de la matemática, de lo que es la teoría de los números? Es más, porque el puro nombre teoría de los números, quien todavía no sabe de esto, suena como quizá algo muy básico. Así los números, uno cree, ay, pues los números, pues estamos hablando ahí de los enteros, el 1, 2, 3, ay, pues ¿qué vamos a hacer ahí con los numeritos? No, es toda una disciplina, yo creo que junto con la geometría es de las más añejas y consolidadas y estructuradas, la más axiomatizada junto con la geometría. Déjenme rápidamente un panorama muy rápido. Es una disciplina que viene desde la época euclidiana. Desde la época euclidiana, si revisan los libros de los elementos de Euclides, desde ahí encuentran los orígenes de la teoría de los números. ¿Qué es un número? ¿Qué son qué es la divisibilidad? Las primeras ideas, que aunque no era el nombre de congruencias, ya está ahí, lo que es el manejo de los números primos, o sea, la gran demostración de la infinitud de los primos es euclidiana, viene desde la época euclidiana, que estamos hablando de hace más de 2200 años, y viene con toda la estructura axiomática de definición, proposición, demostración. Es una disciplina muy añeja, pero es una disciplina que a la vez uno diría, ay, ¿habrá todavía cosas que hacer en esta disciplina tan añeja? A lo mejor todo ya está hecho. Tenemos, por ejemplo, no contemporáneo, pero sí unos siglos después, viene Diofanto con esta gran obra, también la aritmética. Estas obras incluso se pueden leer en español, existen al español, y no crean que tienen mucho tiempo. Las obras se estudiaban, rápidamente lo digo, se estudiaba principalmente, de Euclides se estudiaba la geometría, pero no la parte de números. Esa casi no se estudiaba en las épocas cuando se recupera la ciencia griega, todo eso, después ya del Renacimiento, el siglo XV, siglo XVI. No, se seguía estudiando la geometría, lo que era el manejo de los enteros, que la teoría de los números está sustentada al inicio en los enteros solamente. Y me refiero a enteros que son positivos negativos. En aquella época no solamente positivos. Entonces uno diría, ay, pues no debe de haber problemas tan complicados. Diofanto retoma la obra, parte de la obra euclidiana, y la aumenta. Y la obra de Diofanto se encuentra, llega hasta Europa, luego hasta mediados del siglo XVI, se empieza a regresar. Después de que se pierde todo el periodo medieval, la ciencia, mucho de la cultura se pierde, ustedes lo saben, en toda la Edad Media. Pero a través de Luca Pacioli regresa Diofanto, empieza a regresar Fibonacci, todos estos grandes personajes de la matemática que son parte del sustento del álgebra, porque para estas épocas, para las épocas de ellos, de Luca Pacioli, Fibonacci, no existía el álgebra como tal, no existía. El álgebra finalmente, ¿qué es? El álgebra es una fusión, es un vínculo entre el manejo de las incógnitas y el manejo de la geometría. Eso es la geometría analítica, dijéramos.
Pero por un lado estaba la geometría, por otro lado estaba el manejo de los números. Pero aún no se trabajaba lo que vendría siendo esa idea de la incógnita. Esa idea de vamos a plantear un problema, tomemos datos, planteamos una ecuación, resolvemos la ecuación, y resolver la ecuación es encontrar valor de incógnitas. Por lo tanto, tenemos la solución a nuestro problema. No, en estas épocas todavía no era así de la idea de la incógnita. Es decir, no había un álgebra. El álgebra inicia cuando se introduce la idea de incógnita. Ahí empieza a surgir el álgebra. Ahí empieza. Pero ¿cómo son retomados estos autores? Tanto Euclides como Diofanto. Pues uno diría, ay, a lo mejor son enteros, no hay mucho que hacer. Pues no, empiezan a surgir en el siglo XVII los grandes problemas. Cuando Fermat empieza a leer a Diofanto, empiezan a surgir, a revivir esos problemas y a crearse. Un ejemplo en la lectura de la aritmética de Diofanto que hace Fermat, porque Fermat, los que no saben bien de ahorita de Fermat, que no tienen por qué saber, los más jóvenes, a lo mejor han escuchado del último teorema de Fermat y cosas de esas, o que Fermat dejó escrito en los márgenes de la obra de Diofanto y ahí dejó unos problemas que nunca pudo resolver. Pues no dejó uno o dos, no, dejó como 30. Y de los 30, de un montón dijo, tengo la solución, pero no me cabe en el margen. No fue el único, dejó un montón. Pero muchos comentarios, por ejemplo, en un problema que estaba leyendo Diofanto, Fermat de Diofanto, se topa con un problema de estos, por ejemplo. Encontrar, ya escrito de manera moderna, encontrar, dado A, encontrar X, Y, Z, tal que podamos tener esta igualdad. Pues era encontrar quién era X, Y, Z, W, V, perdón, y otra vez estos. O sea, era resolver de algún modo ecuaciones, pero lo hacían bajo una geometría, no lo hacían bajo la idea de encontremos el valor de las incógnitas, no. Al hablar de cuadrado, se pensaba en un cuadrado, cosa que hemos dejado de hacer. Pero Fermat leyó a Diofanto, encontró ese problema, pero él deja problemas en el margen que no resolvió, y esto sí ya cambiaba las cosas. Fermat deja en el margen y dice, encontremos números, ¿sí? Encontremos y demostremos que dado cualquier entero, ese entero puede ser expresado como suma de dos triangulares o tres triangulares, o todo cuadrado puede ser escrito como suma de 2, 3 o 4 cuadrados, o los pentagonales como suma de 2, 3, 4 o 5 pentagonales. Es decir, todo número puede ser escrito como suma de números poligonales. ¿Pero qué son esos números poligonales? Pues son estos, que sí son figuras, pero lo que nos dice tanto Diofanto, Euclides no lo decía, tanto Fermat, Diofanto, nos dicen, tomemos estos números y vean estos números. Estos son los números triangulares. Pero más allá de la figurita, el número en sí es este, que tiene que ver con esto, con la suma de los nodos, la suma de los puntos que me están formando. Pero entonces, si se dan cuenta, el número triangular es sumar. Aquí es 1 más 2 más 3, aquí es 1 más 2 más 3 más 4. Es decir, es la suma de los n primeros enteros, sería el enésimo triangular. O los números cuadrados serían estos. 1 más 4 más 8 más 16. Pero si se fijan, es la suma de impares, porque miren cómo se hacen aquí como las escuadras. Es 1 más 3, aquí es más 5 más 7, y aquí es 1 más 3 más 5 más 7 más 9, pues seguiría el 11. Entonces todo cuadrado es una suma de impares al verlo así. Pero entonces sin hacer nada uno diría, pues la suma de impares es un cuadrado, que es la famosa, uno de tantos problemas que les ponen en la inducción. Demuestre por inducción que la suma de los impares es un cuadrado. Pues la construcción es esta, pero igual eran pentagonales, hexagonales y todos los números, por lo que nos dicen es, demuestre que todo entero es una suma de triangulares o de cuadrados o de pentagonal, es decir, números de estos. Eso viene a cambiar las cosas, porque ya no era cualquier suma entonces, ya no. Algebraicamente los números eran estos. Los cuadrados se representan como los cuadrados como esto, los triangulares como esto, los pentagonales como esto,
Entonces esto quiere decir que puedo escribir a los números como sumas de estas expresiones, pero todo número lo puedo escribir de esa forma, con esas expresiones, todo número. Y esto sí ya era los inicios de un álgebra, expresiones aditivas. Esto vino a cambiar todo. Ya le entró Gauss, le entró Lagrange, tardaron años en demostrar esto. Por ejemplo, sí se demostró, pero con Lagrange, que todo entero es una suma de 4 cuadrados. Gauss después demostró que todo entero es suma de 3 triangulares. Y hasta aquí estaba la famosa nota esa del Eureka tipo Arquímedes. Y así se fue desarrollando la teoría, pero fue creciendo la teoría. Cauchy demostró luego en general, fue creciendo. Ya no eran los problemas tan aparentemente inocentones, ya no lo eran. Bueno, y tan no lo eran que el mismo Fermat deja en el margen lo que luego se ya conoció como el último teorema de Fermat, que se demostró hasta hace un poco más de 10 años, más de 20. Pero que hasta la fecha se sigue esperando la gran demostración que no tenga que ver con formas modulares, con todo esto. Se espera la gran demostración, pero y esperan una demostración más con teoría analítica de los números. Lo cual hay gente que sigue trabajando en eso, porque en matemáticas no implica que si algo ya se demostró, entonces ya nadie le va a entrar. No, normalmente se está buscando optimizar los procesos. Por eso es que hay teoremas que tienen 10, 20, 50 demostraciones. Pero luego se brincó ya todo esto, ya no nada más a representar a los números como suma de cuadrados o de triangulares, no, se brincó a más dimensiones, a 3 dimensiones, 4 dimensiones, lo que se llaman los números politopo. Esto es muy bonito porque esto nos representa la extensión, por ejemplo, del tetraedro, pero llevado a 4 dimensiones. Entonces, representar a los números, pero ahora como suma de lo que seguiría el pentágono, así se le llama. Entonces, todo entero es una suma de números pentágono. Y todas estas cosas son cosas que se están trabajando actualmente. En n dimensiones. Se está trabajando todo esto. Podríamos estar viendo problemas, cómo va creciendo la teoría. Estos son muy bellos, todo esto y se les llama los números politopo, pero nos podríamos ir a un montón de problemas de la teoría de los números. Podríamos irnos a ver números perfectos, podríamos irnos a ver de los perfectos impares, por ejemplo, que no se ha encontrado ninguno y se sigue trabajando en eso. Con el número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores. Por ejemplo, el número 6 es igual a la suma de sus... Bueno, desde el punto de vista actual que el número es un divisor de sí mismo, entonces sería 2 veces los divisores. Entonces el número 6, ¿a quién tiene de divisores? Al 1, al 2, al 3 y al mismo 6. Si suman sus divisores nos da 2 veces 6. Si quitan a él como mismo divisor, entonces es 1 más 2 más 3, entonces nos da el mismo 6. Pero hasta la fecha se han encontrado y se ha demostrado cómo son los perfectos pares, pero no se ha encontrado un solo impar. Pero tampoco hay contradicciones en que no existan, porque esa será la otra opción de la matemática, demostrar cuando algo no existe. Pero la teoría no nos ha dado, y para muchas disciplinas de la ciencia, a veces para demostrar que las cosas no existen, no nos ha dado todavía. Y en matemáticas mucho está pasando eso también. Pero se ha avanzado mucho y en fin, podríamos ver un montón de casos donde uno dice, tal problema tiene solución, no tiene, o son líneas de investigación actuales. Por ejemplo, uno de los problemas donde quizá algunos han escuchado es la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann arranca con la función z de Euler, que es esta, y luego se extiende a exponentes, que es esto, pero Euler lo hace con exponentes enteros positivos, y luego se extendió esta igualdad hasta donde S adquiere la característica de poder ser complejo. Entonces se da esta igualdad y luego se modifica esta igualdad a lo que se llaman las extensiones analíticas y de ahí viene la hipótesis de Riemann. Es decir, la hipótesis de Riemann surge de esta función y luego encontrar lo que serían los ceros de la función.
Y es un problema que no se ha podido resolver, pero es una gran joya, así, que incluso hace unos meses, hace como, creo que fue en febrero, no sé si oyeron, que hasta se anunció, ahora sí ya. Ya está un montón de gente, entre ellos yo como mensos, viendo ahí. Y cuando sale la demostración, se avienta una demostración, creo que en 2 hojas, todo el mundo así de... Y había hasta una doble felicidad que se esperaban muchos. Dijeron, es que si en verdad lo demuestra, iba a ser un investigador como de 80 años. Entonces todo el mundo decía, es que si lo demuestra a la vez, va a ser un ejemplo de que la ciencia no nada más la pueden hacer los jóvenes. Porque pues muchos dicen que el mejor momento para el desarrollo mental de la ciencia es a más tardar a los 30. Y muchos dicen, no, pues ahí tenemos a Newton con grandes aportaciones cuando tenía 50 y tantos, o en fin, o sea, dicen, no, eso no es cierto. Entonces dijeron, si con este profesor a los 80 sale la hipótesis de Riemann, pues sale la hipótesis, salen los resultados sobre números primos, porque la hipótesis de Riemann tiene que ver fue en un contexto de números primos, la edad, todo, y pues resulta que... Ya luego dijeron, pues que se retracte, y dijeron, ay, a su edad no se va a retractar, pues, no lo va a hacer. Entonces hay mucho que hacer en todos estos temas, en números primos, en la hipótesis, la relación Euler-Goldbach, que a mí me fascina esta relación Euler-Goldbach, de todo lo que hicieron, todo lo que se intercambiaron, todos los manuscritos, las cartas, que hay mucho por trabajar todavía de matemática teórica en la relación Euler-Goldbach. Hay muchísimo. Y ahorita voy a hacer un corte porque todo esto que estoy diciendo ahorita es como antecedentes históricos. Y hasta me pudieron haber dicho que no lo dije al inicio, que me tendría que regresar muchas diapositivas. Ah, sí, miren. Me pudieron haber dicho al inicio, ¿y por qué puse esa diapositiva? ¿Qué tiene que ver esa diapositiva con lo que estoy hablando? Que es la duplicación de la cadena del DNA. ¿Por qué puse esa diapositiva? O sea, ¿qué? Ahorita vamos a ver por qué puse esa diapositiva. Sí estaba hablando de puros aspectos históricos. Antes de cortar el preámbulo histórico, sí puedo decir que se puede trabajar mucho. Si a alguien le interesa seguir trabajando en la teoría de los números totalmente teórica, tenemos que revisar los antecedentes históricos, porque a veces el antecedente histórico en muchas áreas del conocimiento se puede considerar como que, bueno, es pues, la frase que ya conocemos, pues hay que entender el pasado para conocer el presente, lo cual tiene mucho sentido en cuestiones sociales, políticas, claro que tiene mucho sentido. Y en las matemáticas también, pero aparte en la matemática, muchos de esos problemas del pasado sí tienen que ver todavía con problemas del presente. Incluso hay cosas abiertas todavía en el pasado que no hemos logrado resolver y que hay que entrarle. Por ejemplo, en la correspondencia Euler-Goldbach, la correspondencia la tenemos. Y digo, la tenemos la comunidad matemática, pero es una correspondencia que no se ha terminado de explorar. O sea, sonaría rarísimo, pero no, hay mucho que hacer en esa correspondencia aún, todavía hay muchísimo que hacer, mucho. Un primer obstáculo es que la correspondencia está escrita en una mezcla entre alemán y latín. A veces en un solo párrafo está mezclado alemán y latín del siglo XVIII, de los años 1700. Y luego pues súmenle el contexto matemático, súmenle todo y no le han entrado todavía como se debe. Pero sí se puede, claro que se puede, porque aparte se trabaja de manera interdisciplinaria. Pues para el latín, pues consultemos a nuestros colegas de allá del otro lado del campus, a los latinistas. Aquí estamos los de matemáticas. Entonces, sí se puede, les digo, sí se puede porque yo lo estaba haciendo con ellos. Y explorar la matemática, porque hay muchos problemas pendientes. Por ponerles un ejemplo, la función gamma, los orígenes de la función gamma, de la función beta, tan usada en variable compleja, en análisis armónico, en todo eso, su origen está con Euler-Goldbach. Entonces todavía podremos entender muchas cosas de la matemática, entendiéndolos a ellos todavía, y cosas actuales. Entonces es un punto de vista que podemos seguir trabajando cosas actuales, revisando el origen de la teoría de los números. Y hay muchísimo, muchísimo que hacer. Pero por otro lado está la matemática
que yo creo que nos empuja a la modernidad. ¿Qué horas son? ¿No me voy a pasar? La una. Ah, perfecto. Tengo hasta la 1:30, ¿no? Algo así. Sí. Está la otra área de la matemática que cada vez nos empuja más de manera natural a la modernidad y a la interdisciplina. Porque yo sí estoy convencido, sí lo estoy, de que tenemos que ir interactuando, y no estoy diciendo migrando, dejar una parte e irnos a la otra, no, es interactuar con la matemática aplicada, la matemática que resuelve situaciones también más tangibles. Y conste que no dije reales, porque todo es real finalmente, pero quizá más tangibles, porque la matemática en buena medida es intangible, ¿no? Digo, ¿quién ha tenido un punto ahí? Pues nadie. Una línea, ¿quién ha tenido una línea en las manos? Nada, nadie la ha tenido. Nadie. Entonces, tenemos que interactuar también con lo que es la modernidad. Yo creo que no podemos seguir totalmente con la matemática solo de teorema de demostración, lo he dicho muchas veces, no debemos. Sí podemos y es fascinante, a mí me fascina. Digo, yo sí me podrá quedar en la matemática, en la teoría de los números, de demostrar resultados, crear los resultados, pero no debemos quizá. O a lo mejor yo sí, pues yo ya estoy más grande, pero a los jóvenes creo que sí les tenemos que dar el otro panorama. El otro panorama es cómo podemos interactuar el teorema de demostración, pero con otras disciplinas. Y por eso es que arranqué con la duplicación del DNA. Porque el semestre antepasado, hace un año, dije, bueno, tenemos que ir ya con los alumnos, entonces ahí di el curso de matemáticas aplicadas. No, ahí estaba, tú estabas, no, ¿verdad? Ya te conozco tanto que ya luego no me acuerdo en cuál has estado. No, hay números, sí, pero no me acordaba si en este. Entonces decidí que teníamos que ir con los alumnos y mostrarles cuáles eran las aplicaciones, qué es lo que se está haciendo. Aparte, esto no es un asunto histórico, no, esto es lo que se está haciendo en el momento. La matemática de la teoría de los números, hacia dónde está caminando también. Está lo teórico, sí, pero también están estas áreas. Déjenme enseñarles, y por lo mismo aquí, más que hablar y decir y no sé qué, decidí traer unos artículos nada más para que los vean. No estoy diciendo que me voy a poner a exponer, no. No. Este fue el inicio de cuando se empezó a trabajar en el 2009, pero vean el título, el código genético y la teoría de los números. Con ese artículo empezamos en el curso, en aquel curso de hace un año. Pero sí, yo ya sabía desde el inicio que no podíamos empezar este artículo si no nos adentrábamos en el estudio de la genética. Teóricamente, todos en biología en la prepa, se supone que todos llevamos algo de genética, se supone. Pero grande fue mi sorpresa que cuando empecé con los alumnos dijimos, vamos a trabajar 2 semanas o 3, solamente genética. Nada de matemáticas, no, genética. Vamos a recordar lo que se supone que deben de saber de la prepa, lo que se supone. Me acuerdo que en aquel entonces agarré el libro de la prepa de mi hija, yo tengo una hija de 23 años, el libro aún lo tenía ahí, un libro, hasta bonito el libro, un libro moderno, un libro actual, se supone que para la prepa. Previamente yo revisé la parte de genética y dije, sí, es un buen libro. Los puse a leer ese libro, luego brincamos a otras cosas y en 3 semanas estaban listos para empezar a leer el artículo, pero en el lenguaje de la genética. Entonces, ellos quedaron muy gratamente convencidos de que sí podían empezar a leer estas cosas regresándose al estudio de la genética, unas semanas. Y parte del curso fue precisamente, que finalmente luego nos extendimos,
Finalmente nos extendimos, ya no sé ni en qué, bueno esto. Finalmente nos extendimos luego a más temas de la genética. Esto fue, porque desde el primer capítulo, el primer artículo, era sobre un contexto bajo números p-ádicos lo que se estaba haciendo. Ahorita ni les digo, no me voy a meter a cosas teóricas. Pero lo que se hacía era analizar ciertas cadenas de los genes, vía cadenas con primos, con números primos, representaciones en potencias de primos, que tiene que ver con los números p-ádicos. Entonces era empezar a ver ciertos patrones de comportamiento, pero no era un divertimento matemático. No, en verdad se estaba trabajando desde aquel entonces, de 2007, 2011. Ahorita voy a terminar con uno que es del 2016, con el artículo. Estos fueron como ciertos inicios, hasta brincar actualmente con modelación con números, teoría de los números algebraicos. Porque habrán de saber ustedes que del genoma, de lo que es todo el código genético, se tiene un porcentaje que no llega ni al 10% que se tiene descifrado para qué sirve cada cadena de genes. Pero solamente se conoce algo así como un 10%. O sea, el genoma ya sabemos cuál es, el humano, ya saben que se descifró hace años. Pero aún no sabemos bien cómo funcionan esas cadenas cuando se duplica el DNA, cuando los codones empiezan a hacer las selecciones. No se sabe. O sea, hay mucho del cuerpo humano o de los animales, de donde sea, que aún no se sabe qué están haciendo esos genes. No se sabe. No, ya le pegué. No se sabe qué están haciendo. Pero lo que sí es que sí se tiene ya clarísimo que se tiene que trabajar la genética con computólogos, obviamente médicos, biólogos, matemáticos, gente de ciencia de datos. O sea, es una interdisciplina riquísima, riquísima lo que se está haciendo. Entonces no nos podemos quedar los matemáticos fuera de esa interdisciplina tan maravillosa. Yo desde hace tiempo, y luego ya cuando con los alumnos trabajamos toda esta parte genética, la conclusión final fue, pues que el asunto era, ahí donde está el 3, aquí está. Este artículo ya es del 16, ¿sí? Una revista de campos finitos y sus aplicaciones, la construcción del código del DNA usando teoría algebraica de los números. Esto, ¿quién le está entrando duro a todo esto? Pues nada más vean los nombres, los chinos, japoneses, coreanos, alemanes le están entrando mucho. Pero es un artículo que lo pueden... Ay, según yo me quiero mover y no puedo. Ahí está. Es un artículo de matemáticas. En fin, es un artículo que lo ven y dicen, pues ahí está la matemática, ahí está. Hay que entrarle, son cosas que uno dice, hay que entrarle simplemente. Ustedes van a aprender aquí álgebra, van a aprender teoría de números, teoría algebraica, teoría de grupos, teoría de todo. Entonces, matemáticamente, ustedes van a estar listos para poder entender muchas de estas cosas. Pero no van a estar listos para entender el contexto biológico. Pues hay que entrarle a todo eso. O cuando le entren, a lo mejor dicen, ay, no, creo que eso no me gustó, yo me quedo en lo teórico. Perfecto, me parece bien también. Pero ya probaron que hay otras opciones, otras posibilidades de por dónde está caminando la matemática, y en este caso la teoría de los números. Es como la comida, antes de decir, no me gusta, hay que probarlo. Hay que probarlo y a lo mejor terminan diciendo, en efecto, no me gusta. Pero después de haberla probado, ¿no? No antes de decir, ay, no, como que se ve medio feo. Pues no. Igual pueden decir de uno, ay, como que se ve medio feo el señor. No, a lo mejor es caballeroso el señor. Así, pues no, nada más se veía feo, pero no, por dentro era buena persona, ¿no? Igual estas cosas.
Entonces, este es simplemente una probada, fíjense, la genética. Hay un mundo por trabajar ahí. Y esto fue en teoría de números, pero luego también hicimos una entrada a lo que era la interpretación igual de ciertas partes del código genético, pero vía procesos estocásticos. Ya no era teoría de números, pero le entramos vía procesos estocásticos. Y no hablo ya gran cosa de eso porque pues, supone que estoy en teoría de números. Pero nada más les digo el proceso, el proceso de la interdisciplina. Y también era maravilloso vía procesos estocásticos entrar a lo de la genética. Entonces imagínense, aprenden procesos, aprenden números, aprenden y luego le entran a la biología, le entran, es simplemente, se les abre el mundo en muchas cosas, pero puede ser la biología, o puede ser la química, o puede ser la ingeniería no sé qué, es decir, es interactuar en las disciplinas. Eso yo creo que es, y es sin renunciar a lo teórico, porque se pueden formar en lo teórico, y van a tener esa capacidad lógica, capacidad del razonamiento que les deja la matemática teórica, pero eso les va a permitir visualizar en otras áreas. Pues hay que tratar de hacerlo más adelante. Intenten hacerlo. ¿En cuál me quedé? Bueno, este fue de las ultramétricas, pero bueno, ya me apuro. Sí, este también es un artículo reciente. Este es un artículo del... ya no veo el numerito. Bueno, creo que es del 17, que es moderno también el artículo. Si a alguien le interesara algo, cualquier cosa, pase a verme y le doy lo que sea de estos artículos. La ultramétrica, esto fue... Bueno, ahora me voy, fíjense, luego me fui, en ese mismo curso, en los intereses que teníamos en ese curso, sí, lo que quería en porque se ve muy pequeño. Luego trabajamos, que eso yo ya lo he hecho, empecé a trabajar yo desde hace tiempo en lo que eran las envolventes convexas. Déjenme decirles rápidamente, sin meterme en grandes detalles, ¿qué es una envolvente convexa? Ustedes pueden tener una serie de puntos, que pueden ser puntos que surgen de datos reales de algo, datos reales. Esos datos reales los pueden llevar al plano cartesiano y supongan que tienen ahí una serie de puntos de ciertos datos reales, de algo, lo que sea. Pueden ser relaciones tiempo-temperatura, pueden ser lo que sea, datos. Pero esos datos posiblemente necesitan ver un cierto comportamiento poligonal de esos datos. Entonces dicen, a ver, esos datos, con esos datos tengo que formar un arreglo poligonal. ¿Sí? Viene la pregunta, ¿cómo voy a hacer el arreglo? ¿Voy a hacer algo así, donde toque a todos? ¿O voy a hacer algo? Voy a tratar de hacerlo igual. Más o menos. O voy a tratar de hacer algo, a lo mejor así. Porque esto no es convexo. Es decir, tomo dos puntos, uno, y me va a quedar afuera una parte. Entonces, a lo mejor lo que me conviene es tener un arreglo convexo, es decir, una envolvente convexa, donde voy a tener puntos frontera y puntos interiores. Entonces, una envolvente convexa es, toma los puntos, traza un polígono, hay toda una técnica para hacerlo, ahorita no me voy a meter. Se traza un polígono y algunos puntos quedarán interiores, ¿está bien? Entonces la envolvente, por eso se le llama envolvente convexa, convex hull se le llama, lo encontrarán en inglés. Entonces la envolvente tendrá puntos interiores y exteriores. En teoría de números hay ciertos arreglos, por ponerles un ejemplo rapidísimo, que yo he trabajado aquí esas cosas, por ejemplo la conjetura terciaria de Goldbach.
La conjetura terciaria de Goldbach me dice que todo entero impar es una suma. Todo entero impar es una suma de 3 números primos. Par mayor que ya saben, no es desde el 1. Pero si tomamos estos puntos, esto a la vez lo podemos ver como un arreglo X más Y más Z, ¿no? En cualquier momento lo podemos ver como esto. Entonces, en este momento decimos, esto es un plano. Pero entonces la conjetura terciaria de Goldbach me diría, para cada número, asóciale un plano, y si la conjetura es real, es que va a tener puntos enteros primos. Puntos enteros primos, nada más enteros y primos, eso me diría la conjetura. Pero a la vez por cómputo, por ensayo y error, por exploración o por fuerza bruta, como le quieran llamar, sabemos que la representación no es única, salvo números muy pequeños. Pero a partir de que n empieza a crecer, la representación no es única. Pues entonces en ese momento podemos tomar estos números como puntos. O sea, este arreglo ahora lo podemos tomar como que la solución son puntos. Son puntos en un plano. Entonces ustedes pueden tomar el plano, tienen un plano, tienen los puntos encima de ese plano, y las soluciones a la n, o sea, las representaciones de n como suma de 3 primos, van a ser puntos en un plano. Y esos puntos en el plano, empezamos a trabajar aquí lo que era la envolvente convexa de esos puntos. Entonces les doy un ejemplo de algo que en efecto tiene razón de ser matemáticamente. Estar trabajando la envolvente. A nosotros nos interesaba trabajar la envolvente convexa de esos puntos en el espacio asociados a la conjetura terciaria. Y lo estuvimos trabajando, encontramos resultados, bla, 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 algunas cosas ya se publicaron, una alumna se recibió con eso y bla, bla, bla. Pero luego nos fuimos a estas cosas. En el curso lo que estuvimos haciendo también, uno decía, a ver, ¿y ahora qué tiene que ver eso con esto? El sistema de entrenamiento para operaciones de reemplazo total de rodilla. ¿Por qué brinqué de la conjetura terciaria a las envolventes convexas a un sistema de entrenamiento para operaciones de reemplazo de rodilla? Me van a decir, ¿eso qué? ¿A qué se refiere con esto? Y ese artículo surge de todo un proyecto en España financiado por la Fundación Mapfre. Le metieron muchísimo dinero, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? Y no ahí, sucedía en el mundo. Ustedes han visto en televisión, o ustedes que son jóvenes, cuando juegan en sus consolas, son simuladores de algún modo. Son simuladores. ¿Qué es lo que hacen los pilotos de carros o de aviones? Se entrenan en simuladores, pero esos simuladores ya son tan reales que los pilotos ya sienten cambios de inclinaciones, ya sienten muchas cosas, o los pilotos de carro ya sienten, o sea, lo sienten en el simulador cuando el carro entra alguna vibración, entra algo, o que entró algo y el volante se mueve porque todo está programado. Pero ¿qué sucedía con los cirujanos? Ustedes han visto en televisión al menos que ya existen esos sistemas robotizados. Hay uno que se llama el Da Vinci, uno muy famoso, donde operan, incluso la tirada es operar a distancia, que a lo mejor el cirujano está en Noruega y el paciente y el hospital está en China, y que el cirujano pueda operar desde Noruega y el paciente en China. Y haciendo un paréntesis, eso va a ser posible cuando entre en función con todo lo que va a implicar la 5G, ¿sí sabían eso? O sea, parte de esas cosas va a ser la 5G. Ahorita estamos en la 4. La 5G va a ser parte de eso, lograr esas velocidades, la 5G. Por eso es la bronca con Huawei y Estados Unidos, China. La bronca con Huawei no crean que es los teléfonos, eso no. La bronca con Huawei y todo eso es la 5G. ¿Quién va a dominar la 5G? Y cuando esté la 5G ya en aplicación, estas cosas van a ser reales. Y entonces, ¿qué pasaba con los simuladores para operar esto? Que los cirujanos se entrenan en los simuladores, pero cuando entran, ¿se han visto esas operaciones que entran como con tubos? Que ya no abren todo, incluso en el abdomen ya no. Entran con unos tubos, con endoscopios, y operan con unos tubos, con cámaras. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando operan rodilla y cadera? Que los cirujanos se entrenan en los robots,
Pero cuando entraban, que era lo que se discutía, cuando los cirujanos entraban a entrenarse en los simuladores y empezaban a tocar cartílago, hueso, los simuladores no les daba la sensación de cuando estaban tocando hueso o cartílago o carne, no lo sentían en el simulador. Y eso sí era complicado para ellos, porque dicen, no lo siento. Entonces, ¿qué tal que entran en la vida real a operar con los tubos y no van a sentir cuando ya tocaron hueso? O cuando entran, porque sí han visto cuando luego ponen implantes o tornillos o tienen que rebajar hueso. Es vil talacha que entran con las fresas, que se le llama, a rebajar hueso, a perforar. Entonces el cirujano tiene que sentir cuando está. Pues ustedes han usado alguna vez un taladro, me supongo. Entonces ustedes sienten en la pared cuando dicen, ya toqué el ladrillo, ya se me va el taladro, ya se está yendo, sí lo han sentido. O cuando ya quieren hacer el hoyito, ya se les movió y terminan haciendo un hoyote. Y ya le dicen a no sé quién, ya deja ahí porque ya estás ahí. Entonces siente, pero uno se puede equivocar ahí en la pared y decir, ya me quedó un hoyote, pues le pongo yeso y mejor ahí le dejo. Pues en una rodilla o en una cadera no. Entonces el proyecto fue desarrollar el simulador. Tenían que desarrollarlo y sentir cuando se empezaban a rebajar hueso. ¿Sí me puedo? Cuando empezaban a rebajar. ¿Cómo me muevo? No me puedo mover. Bajar el texto, o ayúdame. Entonces empezaron a trabajar, ya se imaginan, computólogos, gente de inteligencia artificial, ingenieros, médicos, o sea, una constelación de gente empezó a trabajar en todo esto. A ver, ¿qué le hago? Yo le aprieto. ¿Sí? ¿O es este? Ya con ese. Ya yo lo hago. Entonces empezó a trabajar toda una constelación de científicos en todo esto, pero parte de los que estaban trabajando eran matemáticos. Porque lo que se empezó a plantear es que cuando se empezara a trabajar en regiones de hueso, los cortes con tomógrafo y luego ya lo llevaban a la simulación 3D y todo eso, entonces en el simulador tenían que sentir cuando se rebajaba, pero en tiempo real se tenía que reflejar en la pantalla el hueso, que empezaban a rebajar. Entonces lo que hicieron fue llevar la representación de los huesos de esas partes a una representación 3D y la representación 3D en cortes con envolventes convexas. Entonces cada vez que extraían un pedazo milimétrico de hueso, se tenía que reprogramar la envolvente convexa. Eso era los cortes en las envolventes. Y tenía que ser todo en tiempo real, que se estuvieran reprogramando las envolventes. Entonces ahí entró la gente de matemáticas, o sea, el proyecto fue toda una riqueza de gentes. ¿Se imaginan programar esto? O sea, todo era toda una constelación. Y lo que me llamó mucho la atención, cuando vi el artículo, pero lo noté hasta el final, todo esto es de la Fundación Mafre, todo esto, pero me llamó mucho la atención al final, cuando dan sus referencias, y miren una de las referencias de cubiertas convexas. Era del Cinvestav México. Eso me llamó mucho la atención. No lo he encontrado, no he encontrado el artículo. Cuando yo lo encontré, entré y ya no había, la liga ya no daba. Entonces las referencias que daban era una referencia mexicana de las cubiertas convexas, de gente de aquí de México, del Cinvestav. Eso me llamó mucho la atención. Entonces era trabajar sobre eso. Entonces podemos partir de algo muy teórico, totalmente teórico, y lo podemos, ya que se aprende eso, las técnicas, eso se puede llevar a cosas de estas, la interdisciplina. ¿No me he estado pasando todavía? Una 20. Entonces este es otro ejemplo. Entonces ya al estar bien preparados en lo teórico, ¿por qué no mirar hacia estas disciplinas? ¿Por qué no? Si alguien quiere preguntar algo, me pueden interrumpir en cualquier instante.
Este artículo también me llamaba mucho la atención. La aplicación de la teoría de las envolventes, de envolvente convexa, a la mejora del sistema. Esto era de asuntos ecológicos, pero ya bastante teórico, bastante elaborado, aplicado ya real, esto se está haciendo en España, ¿sí? Donde están usando los modelos de envolventes convexas, porque las envolventes además no tienen por qué ser bidimensionales, pueden ser tridimensionales las envolventes. Imagínense puntos en el espacio, pero no sobre un plano, porque cuando dije esto estaban sobre un plano. En lo de la rodilla podrían estar sobre planos los cortes, pero los puntos pueden estar en el espacio. Entonces igual imagínense un conjunto de puntos ahí en el espacio y que uno diga, a ver, quiero envolver ese conjunto de puntos, los quiero envolver, pero con algo convexo, no algo no convexo, no, prefiero algo convexo. Pues ahora va la envolvente convexa en el espacio. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Y si me da tiempo al final, nada más les doy un adelanto. Actualmente yo trabajo también sobre envolventes convexas, pero esféricas, sobre una esfera. Y la geometría de la esfera cambia. Las propiedades geométricas cambian en la esfera. Cambian. Porque finalmente, ¿en qué estamos viviendo? Vivimos en un esferoide, en un geoide, una cosa ahí, que la Tierra pues, se ve redondita, pero ya sabemos que en la vida real no es así redondita. Ya le ponen el agua y todo, pues ya se ve redondita. Pero la aeronáutica, la navegación, todo eso es bajo una esfera. Entonces también se trabaja sobre envolventes esféricas. Y este artículo modelaba toda la parte ecológica, toda la parte que se requería. Miren, ahí está un ejemplo clarísimo de lo que yo decía ahí, de lo que es una envolvente. Ahí está la envolvente convexa, pero también estaban trabajando sobre envolventes poliédricas. Y no era un divertimento, no era una modelación teórica, no. Están trabajando sobre cosas reales que se están llevando a la práctica desde hace años en España. O sea, real, eso es real, lo que se está haciendo, totalmente real. Tenemos que entrarle a esas cosas. Entonces, como les digo, no estamos renunciando a lo teórico, no, por ninguna razón. Más bien tenemos que complementar nuestra visión del uso de la teoría. Tenemos que hacerlo. Pero antes de que se me acabe el tiempo... envolventes y esfera, no, ya me voy a brincar ese. Bueno, obviamente no se nos puede ir el momento. Aquí lo que dije, les pongo enfrente libros. La criptografía, todo mundo ha oído hablar de la... Bueno, no sé si todo mundo. Tampoco estoy exagerando. La criptografía, que es la protección de la información. O sea, no podemos adentrarnos a la teoría a la criptografía sin no entender primero la teoría de los números. Buena parte del corazón de la criptografía es la teoría de los números. Hay otras formas también de ocultar información, sí, hay otras. Vía imágenes, vía sonidos, hay otras formas, sí. Y donde no necesitarían teoría de números. Pero la que va a existir por mucho tiempo y que es más accesible a la gente común, y me refiero a la gente común, no a la gente que tiene los grandes laboratorios en Estados Unidos o donde hacen otras, porque incluso está ya avanzando mucho la criptografía cuántica. La criptografía que va a ser vía fotones de la luz, ese es otro asunto. Pero mientras sigue y seguirá la criptografía teórica, la criptografía que requiere saber teoría de números, la criptografía que usan los bancos, la criptografía que usa el WhatsApp, la criptografía que usa la UNAM, esa es la que se está usando y la que usa teoría de números detrás. Son textos actuales, ¿sí?
aplicaciones a la criptografía, la física, información digital, o sea, dense una idea de estos libros, ¿sí? Teoría de los números computacional y criptografía moderna, en fin. Podríamos hablar, de hecho, hay cursos de criptografía en la facultad. O sea, tanto hay que hacer que... Y tanto es cifrar como descifrar, es todo un mundo ahí. Y México tiene un gran déficit de criptógrafos, porque toda la criptografía se compra, los sistemas de cifrado se compran. Y ya se ha dicho muchas veces, México requiere criptografía propia, desarrollos propios, porque no nos la podemos pasar comprando el RCA o cualquiera de esos, que pues finalmente ellos tienen las formas de abrirlo, ¿no? Ya como son las cosas, creen que no los abren para echar ahí, pues, yo no lo dudaría. Yo no tendría grandes dudas en que nuestros vecinos del norte van a abrir cuando se les dé la gana lo que quieran. Y termino con cuestiones de cristalografía. Pero cristalografía desde el punto de vista de las cuestiones de la simetría, de la teoría de grupos, de los modelos algebraicos, esa criptografía, pero cristalografía, estoy diciendo criptografía, cristalografía que va vinculada a eso, pero sin dejar la esencia de la cristalografía física. La cristalografía de los cristales, la cristalografía molecular, la cristalografía, no, sin alejarse de esa, pero que a la vez al hablar de cristalografía estamos hablando de propiedades, bueno, ya me pasé, de propiedades de simetría. Y ahí tenemos una muestra de asuntos de cristalografía, permutaciones y conjetura de Goldbach, ¿sí? Tenemos muestras, o sea, hay toda esto es algo, podríamos decir, bueno, aquí nos quedamos en lo teórico, a lo mejor, pero son las otras opciones de que dentro de lo teórico, también hay una interrelación, hay un vínculo, que no todo se queda nada más en una sola disciplina. Hay un vínculo ahí con otras áreas, ¿sí? Entonces la invitación es, estudien teoría de números, pero también estudien ecuaciones diferenciales, estudien la interdisciplina. Eso es muy importante, que amplíen la visión de la matemática, de la ciencia, tiene que ser más amplia, mucho más amplia. Ya no quedarnos solamente en lo que es ya matemáticas en general, no. Porque hasta la fecha yo luego oigo gente que dice matemática pura. No, esa palabra yo creo que ya pura ya no se debe de usar. ¿Por qué pura? ¿Porque no está contaminada de la aplicación? Así lo pensaban antes, ¿eh? Sí lo pensaban muchos, que el matemático tenía que ser puro, decía, nada de aplicaciones. No, eso denigraba las cosas. Eso era mal visto. A ustedes ya no les tocó. Pero hace años, hace 25, 30 años, era mal visto dedicarse al análisis numérico, a las ecuaciones diferenciales. No, eso es aplicado. Eso es aplicado. Pues no, ahora resulta que pues hasta el Instituto de Matemáticas ya organiza cosas de matemática aplicada, de cómputo, pues ya, las cosas cambian. Todo está cambiando y rapidísimo. A ustedes que están jóvenes, yo no me imagino muy bien, tengo idea, pero dentro de 25, 30 años, cuando ustedes estén ahí cincuentones, híjole, va a ser una cosa sorprendente. Algunos dirán, ay, sí, ya no va a existir nada. No, ustedes van a salvar, eso sí, yo estoy convencido. Ustedes los jóvenes van a salvar el medio ambiente, todo eso. O sea, ni siquiera pienso que no. Ustedes lo van a salvar. Eso estoy segurísimo. Ustedes lo van a hacer. Pero la ciencia va a tener una cosa maravillosa. La interdisciplina va a ser increíble. Pues tienen que montarse a ese tren de la interdisciplina. Y montarse ya, lo antes posible. Nuestros jóvenes que van a llegar, pues es el momento y va a ser así. Va a ser increíble lo que viene en los próximos 20, 30 años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para el profesor? ¿Alguna duda, comentario?
Pregunten cualquier cosa. ¿Sí? Hoy no había un artículo de mecánica estadística. Ah, ya ni lo puse. Sí, ya ni lo puse. Sí, ya, pues con el tiempo. Sí, uno de mecánica estadística que incluso se adentraba a cosas de Riemann, cosas de esas. Pero ya ni lo puse. Es otra gran área. Sí. Sí, ya ni lo puse. Sí. Sí. También ese ya se me fue, pero si alguien, yo estoy en la oficina del cubículo 022 de la planta baja de matemáticas. Ahí me encuentran, ahí está mi nombre en la 022. Si alguien quiere algo de los artículos u otra cosa, pasen y se los doy. U otra cosa de información, ustedes vayan, búsquenme ahí. No implica que ya van a trabajar conmigo, que no. Ahora sí como se dice, sin compromiso de nada, no. No, más bien les ahorro ya el tiempo de ponerse a buscar y a ver el artículo tal que... No, o más cosas, o que les cuente ahí más cosas de lo que se está haciendo, lo que se trabaja. Digo, me sorprende, por ejemplo, estaba yo viendo ahora en vacaciones que se demostró un teorema, o bueno, no le llamaron teorema, una propiedad, que surge a raíz del programa este de The Big Bang Theory, no sé si todos lo han de haber visto alguna vez. Está por salir ya en la revista del American Mathematical Monthly, que fue del capítulo 73, donde sacan, no sé si sabían de eso, que se le terminó llamando el teorema o conjetura, no me acuerdo qué, de Sheldon. Y se lo dejaron por el personaje, pero eso me sorprendió, dije, ¿cómo está cambiando todo? Que a raíz de un programa de comedia, que se sabía que detrás del programa sí había gente de física de veras, que todo lo que decían en el programa, o lo que se veía en los pizarrones ahí por atrás, no, que todo era sustentado y todo era real. Pero entonces en un capítulo sueltan eso de cuál es el mejor de los números, y dice el Sheldon, dice es el 73, porque el 73 es el 21º número primo, y luego dice si voltean el 73 es el 37, pero el 37 es el 12º número primo, es decir, voltean el 21 y es el 12º número primo. Pero si ahora voltean el 12, que es regresarlo al 21, es 7 por 3. Pero si quitan el producto y lo dejan como dígitos, es 73. Entonces 73 es igual al número original. Y dice Sheldon ahí en el programa, dice, y es el único primo que lo cumple. Entonces ahí es donde viene la pregunta, que en cuanto lo dijo, surgió la pregunta en la comunidad de teoría de números, a ver, eso sí es cierto. Claro, quien escribió ese capítulo, que era la gente de física, asesorada yo creo también por matemáticos, pues lo pusieron y como era el programa, pues dijeron, pues que el Sheldon diga en el programa, y es único, pero eso no se sabía. Tardaron 5 años en que se demostrara que es único, y está por salir en el Monthly, yo creo que sale este año, la demostración. Yo ya la vi, ya está liberada una versión preliminar. Es una demostración grande, o sea, el artículo es muy de matemática dura, teórica. Pero cambian las cosas porque ya vi el abstract del artículo, la revista es de matemática de Davis, pero me llama mucho la atención que el abstract del artículo es en el programa de la BBC de bla, bla, bla. Dije, todo está cambiando, las cosas están cambiando. Antes iba a ser impensable que de un programa surgiera algo de veras teórico. Por eso me llamó mucho la atención ahorita, cuando estaba el profesor anterior, cuando de la ciencia ficción que entré al final. Pues a veces puede ser porque esos programas son ciencia ficción, pero ciencia ficción sustentada en cosas reales. Y de esas cosas que aparentemente era ciencia ficción, pues miren, surgen cosas de esas. ¿Qué más? Pregúntenme lo que sea. A lo mejor no puedo contestar, pero ustedes pregunten. ¿Qué más? Ustedes pregúntenme algo, lo que sea. ¿Vieron la película esta de El hombre que conocía el infinito? Está en Netflix, ahí por cierto, ahí la pueden ver, que es la vida de Ramanujan. Quien asesora la película en la parte matemática es Ken Ono, un teórico, yo creo que es ahorita de los mejores teóricos de teoría de los números. Él asesora la película. Entonces, todo lo que se dice en la película, que es de teoría de números, enfocado a teoría de particiones, todo,
hasta lo que ponen en la hoja que se ve ahí en la peli, todo es cuidadísimo, todo. Más no usé lo de particiones, y sí les comenté eso. Todo es cuidadísimo, funciones generadoras, todo. Entonces, por ejemplo, viendo una película de esas, sí pueden surgir intereses de decir, a ver, yo quiero trabajar teoría de particiones, todo eso, sí pueden surgir cosas de esas. Yo una pregunta, ¿qué materias hay relacionadas con teoría de números? ¿Cómo? ¿Qué materias hay relacionadas con teoría de números? En la facultad. Pues hay dos cursos, teoría de números 1, teoría de números 2. Luego se pueden extender a seminario de análisis A, seminario de análisis B. Como los seminarios tienen temas libres, entonces muchas veces los que nos dedicamos a esta área de la matemática usamos seminario A y seminario B de álgebra para extender la teoría, irnos a teoría algebraica de los números o teoría aditiva o aplicaciones, o incluso extender todavía más como el seminario de matemáticas aplicadas, que fue aplicaciones de la teoría de números. O sea, con el nombre son 2, pero ya de acuerdo al profesor se puede extender a 2 cursos más. Eso se podría hacer. Yo voy a dar el curso de teoría de números el próximo semestre, si alguien quiere ir. Pues ya me hago propaganda de pasado. Ahí voy a estar, en teoría de números 1. ¿Cómo ve ahorita la controversia que hay con lo de la conjetura ABC de Shinichiro Mochizuki, que no se llevan tan bien? Tengo que actualizar más, todavía no estoy me voy actualizando, pero este es sobre formas modulares, ¿no? Sí. Siempre es igual cuando surgen las broncas de Shimura, Taniyama, cuando estaban todas esas, todo lo que estuvo alrededor de Wiles, en esa todavía tengo que ver, todavía no puedo emitir, igual que sucedió por ejemplo con la demostración de la hipótesis de Riemann. Quien diga ahorita algo, híjole, o sea, yo he escuchado opiniones, pero que yo emita una de que diga, no es por esto la de la hipótesis de Riemann, híjole, es complicado todavía dar una opinión, igual con esta otra, todavía ahorita no la doy, que hay que meterse más todavía. Sí, para dar ya una opinión más centrada. Sí. Con esto que dije, algunas capaz que ni las contesto. Ustedes pregunten. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaba al inicio también lo de procesos estocásticos. ¿Qué relación tiene con teoría de números? No, ahí lo que dije, en esa parte, bueno, que sí lo puede haber, ¿eh? Sí puede haber, porque por ejemplo, primero me regreso cuando dije lo del DNA. No, ahí nos separamos, que fue cuando dije, decidimos extendernos, aunque ya no era teoría de números. ¿Pero tiene alguna relación? Podría tener relación, por ejemplo, cuando se empieza a hablar en teoría de números, de que podemos empezar a manejar márgenes de error. Porque procesos estocásticos finalmente nos están manejando ciertos procesos de algún modo probabilísticos aleatorios, donde nos están dando probabilidades, finalmente. Y en teoría de números, sobre todo cuando se trabaja en primos, no tenemos certezas totales. Simplemente los primos no sabemos bien dónde van a aparecer. Y mucho de lo de primos se trabaja con teoría de la probabilidad. Porque no sabemos, por eso también se manejan márgenes de error. Tratar que esos márgenes de error tiendan a 0. Pero margen de error al fin. Entonces, por ejemplo, cuando se trabajó la idea esta de los saltos más frecuentes de los primos, todo se trabajó con probabilidad. Y al decir saltos más frecuentes, ¿a qué me refiero? Que se decía, del 1 al 1000, ¿cuáles son los brincos más frecuentes? Y decir brincos es, por ejemplo, los primeros primos. 2, 3, 5, pues ahí va, 2, 3, pues el salto es de 1. 5, ahí es de 2, luego viene el 7, es un poco mayor. Pero luego viene 11, 13, es de 2. Pero se decía, vámonos del 1 al 1000. ¿Cuál es el salto más frecuente? Y se decía el 3. No creo que era el 2 incluso. 2 o 3. Pero conforme iba aumentando el margen, se llegó a que los saltos más frecuentes eran el producto de los primos. Es decir, entre el 1 y el 20 millones, el salto más frecuente era el 2 por 3
2 por 3 por 5 por 7 por 11. Es decir, los primoriales. ¿Cómo se llegó a eso? Teoría de la probabilidad. No se podía llegar de otro modo. No se podía llegar de otro modo. Y al decir teoría de la probabilidad, ya podemos empezar a interactuar con matrices estocásticas, con modelaciones estocásticas. Entonces ahí es donde se empieza a vincular. Pero o sea, para entrarle ya de maneras mucho más avanzadas a la teoría de los números, hay que entrarle también a prueba, a análisis y a variable compleja. Pero prueba es fundamental, sí lo es. Pero ahí en el DNA no sería más fácil pensarlo que con las matrices, porque tengo entendido que en el DNA pues, hay lugares específicos de corte y replicación. Sí. Y esos lugares específicos de corte y replicación, digamos, pueden ser el 11, el 5 y el 3. Sí. Y es una constante en muchos procesos biológicos. Entonces, allí los primordiales, ¿cómo les llamaste? Primoriales. Los primordiales, los podrías hacer como tener una especie de fórmula recursiva para saber cómo se está replicando o cuáles son las probabilidades de replicación del DNA. Y no una matriz estocástica, que creo que es más difícil de manejar. Híjole, pues habrá que trabajar. En la práctica, no sé. Sí. No, podría ser, pero sí, son preguntas totalmente válidas, importantes. Pero sí, es que sobre todo ese trabajo, si hablamos de un manejo de primoriales, de un asunto genético, híjole, entramos a un asunto de una riqueza y de una gran duda por trabajar. Los dos son cosas y del mismo DNA. Tenemos que la mayor parte de los genes aún no sabemos cómo interactúan y por otro lado tenemos a los primos que no tenemos certeza de dónde van a estar. Entonces juntamos a las dos cosas y nos da una incertidumbre, pero a la vez nos da muchísimas esperanzas de interpretar nuevas cosas. Pero la pregunta es, ¿lo están haciendo con el estudio del DNA? ¿Usted sabe si están o sea, haciendo ese tipo de cosas? O sea, esa parte hasta donde yo sé, no, hasta donde yo sé. Esta parte que me decías, del uso de los primoriales, todo esto. Yo así lo veo. Pero hasta donde sé, pero capaz que hay, habrá que seguirlo buscando. Sí, habrá que seguirle. Sí. Gracias. Bien, pues damos las gracias al profesor Guevara. Muchas gracias.